¿Has oído alguna vez la frase, le lavaron el cerebro? El lavado de cerebro o lavado cerebral es una de las prácticas más crueles y despiadadas a las que puede ser sometido un ser humano. Es una práctica aberrante en la que se violan y se vulneran los derechos básicos de una persona, pues consiste en someter a la víctima a las más denigrantes torturas físicas y sobre todo psicológicas, llevándolos a un confinamiento absoluto, total aislamiento, en la mayoría de los casos privándolos de luz o por el contrario sometiéndolos a una luz incandescente las 24 horas. Esto lógicamente conduce en muy poco tiempo a aumentar los niveles de estrés, menoscabando sistemática y progresivamente su cordura y su voluntad para de manera inmediata imponer cualquier línea de pensamiento por extrema que sea. Es decir, luego de menoscabada la autodeterminación de la persona, se le implantan ideas, conceptos, ideologías y tareas a voluntad. Se cree que los métodos fueron inicialmente desarrollados por la República Comunista de China en los años 50, siendo emperador Mao Zedong, que merece un video aparte y de quien se sabe, exterminó a más de 70 millones de personas sobrepasando ampliamente a genocidas como Hitler. Considerada una táctica de guerra, fue prohibida por todas las convenciones y tratados de derechos humanos de la actualidad, puesto que los daños psicológicos a las víctimas eran irreversibles. Y es que a la par de la tortura psicológica, se le añadía la tortura física, más brutal y despiadada. Como por ejemplo electrochoques, baños de agua extremadamente caliente, seguidas de duchas heladas, privación del sueño, exposición prolongada a cambios de temperatura en completa desnudez y un gran número de etcéteras. Pero tal vez el precursor del lavado de cerebro fue Joseph Goebbels, el responsable de la propaganda nazi, quien decía que, a fuerza de repetir una mentira, ésta se convierte en realidad y que luego, una vez sea destruida la autoestima, el ego y las ganas de vivir de alguien, se le puede programar para hacer cualquier cosa. Por ser un método altamente efectivo, con el tiempo se fue perfeccionando, y es así que años después se agregaron sustancias químicas psicoactivas que, aparte de la tortura física y psicológica, incluían inyecciones de un cóctel químico con sustancias tóxicas que básicamente y de manera brutal y desalmada carbonizaban la integridad mental y emocional de un ser humano, convirtiéndolo en un autómata al servicio de quien lo manipuló. Y no se trata de una teoría de conspiración o de un argumento sacado de cualquier película de terror. El lavado de cerebro fue y es una realidad que no admite duda, y prueba de ello es el proyecto MK Ultra desarrollado por la CIA con el propósito de manipular la psiquis de las personas. Algunos de los experimentos más brutales ocurrieron en el Allen Memorial Institute en Montreal, un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes fueron sistemáticamente destruidas. El hospital, conocido como el Allen, estaba bajo la dirección del escocés estadounidense Donald Ewan Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. Se tomaban personas en estado de indigencia o pacientes de hospitales mentales que no tuvieran familiares y estuvieran en total estado de abandono. A los pacientes que llegaban al instituto los ingresaban al dormitorio, donde se les inducía un coma químico durante días o meses. Luego, eran desestructurados mediante terapia electrocompulsiva de una potencia y frecuencia más alta cada vez, para reducirlos a un estado vegetal y ser reprogramados con fines específicos. Cameron argumentaba un nuevo enfoque científico diferente de la mente, según el cual, el cerebro humano era igual a una computadora y se podía reprogramar, borrando memorias y reimplantado por completo un nuevo cúmulo de ideas mejoradas. Para ello, había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil en el que los médicos podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de la persona. Al empezar de cero, se podía reestructurar la mente y plantar ideas en la memoria de un individuo sin que éste se diera cuenta de que no eran originales. Salió a la luz en 1970, después de más de 20 años de estar operando, y puesto en conocimiento por el psiquiatra Harvey M. Weinstein, autor del libro Padre, Hijo y la CIA. También, el historiador Tom O'Neill
le dijo a la BBC que el proyecto MKUltra fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos. Tras la revelación, hubo audiencias en el Congreso en Estados Unidos a mediados de los años 70 y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron inocencia, cuenta O'Neill. No obstante, afirma el historiador, la CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales, éticas y legales al hacer estos experimentos. Se sospecha, sin embargo, que potencias militares de la actualidad han perfeccionado el lavado de cerebro, copiando tácticas usadas en sectas o religiones extremistas. Sectas que logran influenciar a sus seguidores, llevándolos a tal punto de inmolarse en aras de su creencia.